Aquí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 13 en adelante, pues usted sabrá que uno está emocionado, está entusiasmado, porque estos próximos 5 capítulos de Juan es la pura crema, o sea, está sabrosísimo, está lleno de tanta enseñanza, tantas cosas para edificarnos, para fortalecernos, para crecer, tanta cosa práctica en la vida del cristiano, en la vida del ser humano. La semana pasada comenzamos a hablar tantito y es cuando llegan al lugar, al segundo piso de esta casa, al aposento alto. Y el Señor Jesucristo les empieza a mostrar el amor sacrificial, cómo nos amó hasta el final. Ahora aquí continúa la lectura y en el versículo 3 de Juan capítulo 13 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Luego en el versículo 3, brothers, aquí de Juan 13, la palabra de Dios dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esa es la primera idea. La segunda dice el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Son dos ideas en estos dos versículos que se pueden resumir con una sola frase. Y la frase sería, Jesucristo recibe todo porque Jesucristo se despojó de todo. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 10, dice la Biblia, el cual Jesucristo, está hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el significado cuando vemos que Juan dice, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Es lo que dice aquí, se quitó su manto, agarró una forma de siervo,
de esclavo. Esa es la palabra correcta, traducida correcta, cuando la Biblia dice siervo. Se quitó su dignidad, dice Filipenses. Se quitó su gloria, tomó forma de esclavo, de sirviente, del servidor, no del máster, no del jefe, no del señor de la casa, no de la autoridad, sino del que hace los mandados. El que está ahí para servir. Versículo 9 de Filipenses, en Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y eso es lo que nos dice aquí Juan 13:3. El Padre le había dado todas las cosas en las manos. Eso sabía Jesucristo. ¿Cómo? Pues es que Jesucristo se había despojado de sí mismo, se había despojado de su gloria y ahora la estaba volviendo a tomar su gloria. Así es como abre estos cuantos versículos de Juan 13:3 y 4. Versículo 5, brothers. Luego puso agua en un lebrillo. ¿Quién? Jesucristo. Jesús puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Usted recordará, ya sea que lo ha leído en la Biblia, lo ha leído en algún libro de historia o ha visto alguna película de aquellos tiempos, la gran mayoría de la gente usaba sandalias. Eran pocos los que tenían caballo, burro o camello. La gran mayoría de la gente se transportaba caminando. Y era mucho caminar, aún las mujeres, o sea, era un mundo totalmente diferente. Las mujeres no recibían agua potable ahí en su casa, no abrían el grifo, y aquí, no, tenían que ir hasta el río, hasta el pozo, a traer el agua y el baldecito, varios viajes. La vida era totalmente diferente, las calles estaban polvosas, andaban animales por todos lados, los pies terminaban sucios, muy sucios. Pues la gente usaba mucho sus pies para caminar. Mucho sus pies para caminar. Ahora, al comer, tampoco era como ahora. Ahora tenemos sillas y tenemos mesas. Cuando hablamos de mesa, a nuestra mente se nos viene luego la idea de alguna plataforma levantada, cuando menos con 4 patas o algo parecido, y sobre el nivel del suelo, que serán 3 pies o algo así, 4 pies del... No, en ese tiempo la mesa era una cortina, una garra sobre el suelo, y todos sentados en el suelo con algún cojincito si les iba bien. Todos sentados alrededor de esa cortina en el suelo y el plato ahí. Entonces, uno acababa poniendo los pies a un lado de alguien más. Y los pies de otra persona pues nos acababan quedando a un ladito de uno. Sobre todo cuando el grupo era grande, como aquí con el Señor Jesucristo. Todo el mundo metía la manita al mismo plato. Entonces, el lavarse los pies era parte de la hospitalidad, era parte del servicio que se le daba a la gente, era una necesidad. Posiblemente lo vemos hoy muy relacionado con lavarse las manos. Cuando usted llega a una casa, el día de hoy, ¿me puedo pasar a lavar las manos? ¿Y usted el día de hoy tiene algún lavamanos? Y ese es el servicio. Y si no tuviera un lavamanos, entonces tendría alguna bandeja, alguna charola, algún bote por ahí con un jabón, porque la gente iba a ir a su casa a comer. El caso es de que ese era el tiempo de Jesucristo. Y en este tiempo, si usted recuerda, pues ya llegó la hora de la comida. Ahora, el lavarle los pies a alguien más era una tarea tan degradante. No era cualquier cosa. De hecho, el lavarle los pies a las demás personas estaba reservada para el esclavo. El esclavo era el que le lavaba los pies a otra persona y el esclavo de menor rango era el que lavaba los pies de las otras personas. El esclavo con menos autoridad, menos poder, era el que le tocaba lavar los pies. Y si usted era un israelita
y tenía un esclavo israelita, no podía exigirle a ese israelita, no podía pedirle a ese israelita esclavo que le lavara los pies. Así de degradante era. El único que le podía exigir usted que le lavara los pies era si tenía un esclavo que era gentil, no de la nación de Israel. Pero llegaba usted a algún lugar y esperaba que alguien le lavara los pies. Si usted recordará ya en la palabra de Dios en Lucas 7:44, el Señor Jesucristo le reclama a Simón cuando Simón lo invita a comer y le dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Le dice Jesucristo a Simón. Mas esta mujer, porque llegó una mujer y le lavó los pies con sus lágrimas y se los secó con sus cabellos. Mas esta mujer sí lo hizo, porque era lo que se esperaba, lo mínimo que se esperaba de una hospitalidad, de un servicio, que alguien le atendiera los piecitos. Y oiga, pues qué rico se había sentido, ¿no? Todo el día andar caminando para llegar a que le tallen los piecitos, a que le quiten el lodito y otras cosas que había pisado, pues una cosa suave. Pero Jesús, ya cuando están todos en la mesa, si usted recordará, los 2 versículos ya nos han mencionado que ya estaban en la mesa, Jesús comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Ya estaban todos sentados, ya estaban todos listos para comer. Posiblemente ya incluso estaban comiendo, pero nadie, hasta ese momento, nadie se le había ocurrido, se había voluntarizado para lavarle los pies a nadie. Nadie. A nadie se le había ocurrido, nadie había querido, nadie quería hacer ese trabajo. Lucas 22 nos habla de que habían estado discutiendo, en ese momento estaban discutiendo, según Lucas 22, sobre quién de todos ellos, quién de todos los discípulos sería el mayor en el reino de Dios. Eso es lo que estaban discutiendo, eso era lo que estaba en su cabeza. ¿Cómo se les va a ocurrir lavar los pies si es lo más degradante cuando están discutiendo, cuando están viendo quién de ellos es el mero mero, quién de ellos es el mero machine, quién de ellos tiene que estar al lado derecho del Señor Jesucristo, quién de ellos va a tener más rango, más autoridad? Entonces, para cuando llega el momento de que alguien tiene que lavar los pies, nadie se le ocurre. A nadie. Así que el Señor Jesucristo se levanta y el mero comienza a lavarle los pies. El de la autoridad, el Señor, el Maestro. Y nuevamente es una enseñanza que Jesucristo les vino dando a través de los años que anduvo con ellos. Jesucristo les vuelve a voltear la tortilla de lo que es ser el mayor, de lo que es verdaderamente el trabajo tanto de Él, porque la palabra de Dios nos dice en Mateo 20:28, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, ya se los había dicho. Y así como Jesucristo viene a servir, ustedes tienen que servir. Es totalmente opuesto a lo que nosotros consideramos ser líder, ser el jefe, ser el patrón. Es algo absurdo, diríamos. Absurdo. Aquí es donde entraría el dicho que se usa. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Porque es lo contrario. Oye, pues si soy el máster, si soy el jefe, si soy el maestro, si soy tu Señor, tú me tienes que servir a mí. Pero el Señor Jesucristo le dio un giro total a este asunto. El servicio ya no fue lo que ellos esperaban que fuera, ya no fue para el de menos rango. Dice el versículo 6, hermanos. Acuérdense, el Señor Jesucristo ya empezó a lavar los pies, todos me imagino que quedaron impactados al ver que Jesucristo se levanta y empieza a hacer eso. Versículo 6, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro estaba también, así que, ¿qué onda, no? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Aún así Pedro no agarró la onda ni aceptó las palabras de Jesucristo y en el versículo 8 le dice, no me lavarás los pies. Es una afirmación de Pedro directa, así rotunda. Pedro le dice a Jesús, no me lavarás los pies.
Jamás, jamás. Jesús le responde, bueno, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Uy. O sea, para este momento ya Pedro estaba, cuando menos estaba impresionado. Por eso, o por algún otro sentimiento que tenía, rechazó a Jesucristo, la oferta de Jesucristo de lavarle los pies. A lo mejor sentía orgullo, a lo mejor sentía culpabilidad, a lo mejor sentía que se le había quebrado algún engrane, que algo no estaba jalando bien, algo no se veía bien. Pero Jesucristo le dice, bueno, está bien, está bien. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Asombrosa declaración. Brothers, si alguno de nosotros, cualquiera de nosotros, no es lavado por Jesucristo, no tenemos parte con Él. Si alguno de nosotros no es limpiado por Jesucristo, no tenemos parte con Él. Algunas personas tienen la tendencia a creer que sus actos, sus hechos, su vida religiosa, ceremonial, ritualista, sus credos, van a poderlo limpiar, lo van a poder cambiar. No, el que limpia es Jesucristo. Es el único que tiene el poder de limpiarnos de toda maldad. Es lo que dice la palabra de Dios y lo repite y lo repite y lo repite. Es Jesucristo. Habrá aquí un que otro loco que dirá, ¿saben qué? Yo he hecho mucho mal, me voy a dar unos latigazos en la espalda. Órale, con varita de esa con la que le pegaban a uno los papás, que hasta se le hinchaba la pielecita, ¿se acuerdan? Jarilla, con jarillita. Porque sufrí, porque he sido muy malo y necesito pagar por mis penas. Otros dirán, necesito dar mucho dinero, porque como he sido tan malo y necesito darle dinero a la obra, a la iglesia, a los pobres, a los perritos, a los necesitados. Y las iglesias se convierten en este lugar donde están regalando comida y están regalando juguetes y de nada les sirve, brother. Efesios capítulo 2 lo dice bien claro, 9 y 10. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe. Es por fe en Jesucristo. Entonces, si alguien no ha sido limpiado por Jesucristo, no va a valer, o sea, de nada le sirve. Algunas personas incluso dirán, bueno, me voy a bautizar para ser salvo. El agua representa la purificación, entonces me voy a bautizar. No, el bautizo no te da la salvación. Es un acto de obediencia de Jesucristo, pero lo que te da la salvación es la fe en Cristo Jesús, el creer en Él. Hay algunas denominaciones a través de los años que han agarrado este tercer, ¿cómo le llaman? Sacramento. Algunos bautizan, toman la cena del Señor y el tercer sacramento sería lavarse los pies. Y allá por allá en Semana Santa empiezan a lavarse los pies unos a otros. Y porque lo toman de una manera literal y dicen, hay que lavarnos los pies, hay que lavarnos los pies. Y la verdad, en este tiempo que vivimos, yo creo que deberían de lavarle más las axilas a las personas que los pies. Es lo que más les hace falta a algunos, ¿no? Pero a lo mejor diría usted, no se sangró. Bueno, a lo mejor a algunos les hace falta que les lave el carro. O que, si quiere tratar de servicio, ¿no? A algunos les hace falta que vaya y les limpie la casa. Si se trata de servir, vea lo que les hace falta, porque en ese momento lo que ellos necesitaban era que se les lavara los pies. Era la necesidad que había. Y nadie estaba dispuesto a hacerlo porque era humillante. Pero en realidad, brothers, lo que Jesucristo le enseña a Pedro es, entiende el significado de esto. Yo voy a lavarle el pecado a todo mundo. Voy a limpiarle la maldad a todo mundo. Yo soy el que va a hacer eso. Y si alguien no acepta, si alguien rechaza este regalo de salvación,
no tiene parte conmigo. Puede que sea muy ritualista, muy religioso, muy ceremonial. Puede ser que se haga un ermitaño, que se vaya a algún convento, a algún monasterio. Pero si no acepta el regalo de salvación, no está limpio, no tiene parte conmigo. No hay lugar para él. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice bien claro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso elimina todo, o sea, no hay religión, no hay rito, no hay nada ni nadie que le pueda limpiar más que Jesucristo. Él es todo, Él es todo, absolutamente todo. Es importante entenderlo. Ahora sigue la palabra de Dios, dice el versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Pedro, como es extremista, se va de un extremo donde dice, jamás me lavarás. Así bien seguro Pedro ese mismo le dice a Jesús, jamás me lavarás los pies. Cuando Jesucristo le dice, bueno, no nomás me lavas los pies, sino también las manos y la cabeza. Ya quería un shower completo, Pedro. Y no entiende, y Jesucristo le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Es la exageración religiosa, brothers. La exageración religiosa. Y peligrosa también. Porque al no comprender la esencia de la enseñanza, los religiosos tienden a exagerar la enseñanza. Al no ver por qué Jesucristo está haciendo algo, cuál es, dirían los, ya se me olvidó el nombre de esta caricatura de 3 hermanitos negros. La moraleja, al no entender la moraleja, empiezan a inventarse cosas y a abrazar rituales y a exagerar, y al último se concentran más en el ritual que en la enseñanza moral, ética y espiritual que traía el evento, ¿no? La práctica, la obra. Y luego dice Jesucristo, aunque no todos están limpios, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. ¿De quién está hablando, Rers? ¿Sí sabe? Levante la mano el que no sabe quién está hablando, porque si hay alguien que no sabe, lo platicamos lo que pasó. ¿Hay alguien que no sepa de quién está hablando? ¿Todos saben que está hablando de Judas? Muy bien. Resulta que a Judas se le había metido el chamuco. Se le había metido el chancla, ¿cómo le dice usted? El cucuy, el cuernudo, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, el demonio. No sé cómo le diga, tiene un montón de nombres. Se le había metido el diablo a Judas. Mucha gente pasa eso por alto, brothers. Anteriormente Jesucristo había dicho en el versículo 2 de este mismo capítulo 13, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. El diablo se aparece en el corazón de Judas. Y le empieza a meter avaricia, le empieza a meter ambición, egoísmo. El corazón de Judas se empieza a inclinar hacia eso. Aquí hay una ganancia, aquí le puedo sacar ventaja, aquí puedo salir yo ganando. Aquí tengo la mano, tengo las cartas para ganar. Entonces se llena de cualquier de esas emociones que le mencioné. Judas no tiene limpio su corazón. No tiene limpio el corazón. ¿Sabe? Algunas personas ignoran ese detalle tan importante. El chamuco aparece en las escrituras muchas ocasiones. Muchas ocasiones. Lo vemos desde Eva.
sea sincero, ¿usted cree que Eva hubiera comido del fruto prohibido si no se le hubiera parecido el Satanás para tentarla? Estamos imaginándonos, algunos dirán, pero la verdad es que vemos que la razón por la cual Eva comió es porque el Satanás la tentó. Satanás fue quien la tentó. Mientras no llegó el Satanás, no apareció. Fue idea diabólica. El egoísmo, la vanidad, la avaricia, la ambición, todo ese tipo de cosas, brothers, que al ser humano le gusta porque cree que va a sacar alguna ganancia, cree que va a sacar algo bueno, aún del rencor, del odio, de la envidia. El ser humano siente que lo necesita eso porque algo bueno, algunos hasta los hace sentir vivo. Tienen una vida tan triste, amargada, tan gacha, tan sin sabor, que tienen que estar chismeando de alguien para sentirse que están vivos. Y entonces por eso les gusta eso. Bueno, según la palabra de Dios, de donde viene todo eso, es del chamuco. Efesios capítulo 6, versículo 10, lo dice bien clarote: no tenemos lucha sino contra potestades, contra el chamuquín. Cuando ustedes entre señoras se pelean, entre esposos se pelean, brother, ponga atención, póngase listo. Hermana, póngase listo. A veces lo único que está viendo delante de usted es al chamuquín, que está metiendo discordia, que está metiendo pleito, que está metiendo orgullo, que está metiendo enemistad, que está metiendo esos sentimientos, esas emociones. Y los humanos somos tan emocionalistas que nos dejamos llevar por ello. Entonces póngase listo, usted tiene que ser más trucha. Y cuando vea, a algunos hasta se les desfigura la cara, vea la palabra de Dios, habla de 2, 3 cuando se llenan del chamuquín, hasta la cara se les pone... No sé, se transforma. La Biblia habla que a algunos les cambia el rostro a ira y a lo que traen. Y usted en ese momento tiene que ser inteligente para reconocer: yo ya no estoy hablando con mi esposo, yo ya no estoy hablando con mi esposa, estoy hablando con esas emociones que el chamuco le está metiendo por sus oídos. Y ser lo suficientemente inteligente como para caminar. No tiene lucha contra un humano, tiene lucha contra el chamuco. Eso es lo que la palabra de Dios dice. No le dé lugar al chamuco, entonces sea inteligente. Hablando de las emociones, una de las razones, una de las cosas que a través de los años, muchos años, he escuchado a alguna que otra persona que reclama de la iglesia donde yo he pastoreado, por ejemplo, de la iglesia, donde sea que esté, es que no le damos libertad al espíritu, dicen. Así es, así se repite la misma frase. No le dan libertad al espíritu. Y cuando la gente se presta para hablar, podemos hablar, pero casi nunca se quieren hablar. ¿Sabe por qué? Porque para la mayoría de las personas darle libertad al espíritu significa darle libertad a las emociones. Y no es la misma cosa. Para nada es la misma cosa. Para mucha gente dice darle libertad al espíritu, está hablando darle libertad al rollo y que este asunto parezca gallinero y que saca la manga larga y que saca la bazuca y cosas. Y son emociones de lo que estás hablando. Son emociones. Porque si es el espíritu que está trabajando en ti, pues tu vida no sería llena de chisme, llena de envidias. No transearías al IRS, no le mentirías a los que te dan estampillas de comida. Para hablarle tantito, ¿no? Pero muchas veces la gente confunde y quiere confundir las emociones con el espíritu. Pero las emociones las usa el chamuco. Las usa el chamuco. Uno, guiado por el espíritu, voltea a ver las emociones, las confronta con la realidad y dice: esto amerita, basado en la verdad. Basado en la verdad, esto amerita que yo me sienta así. No viene primero la emoción y después descubre a ver qué es la verdad. Primero viene la verdad y la verdad lo hace actuar. Y una persona que está llena del Espíritu Santo, vive llena del Espíritu Santo,
en donde sea que está, en el trabajo, en la casa, en la calle, vacaciones, en la iglesia. No son dos personas que se comporta uno así en la iglesia y otro así allá y otro así allá. Es el mismo. A esa palabra se le llama integridad. Es una persona íntegra. Es una sola persona. No dos caras ni tres. Entonces el chamuquín se le metió al Judas. Se le metió el demonio al Judas. Y Jesucristo dice, no todos están limpios. Brother, a mí sí se me hace un poco difícil comprender cómo es que Judas caminó, anduvo con Jesucristo, lo escuchó, experimentó sus milagros, escuchó sus palabras asombrosas, tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanto poder por tantos años y todavía terminar con eso. ¿Cómo es que estuvo tan cerca, tan pegado, con esta relación tan cercana con Jesucristo, con el Creador? Empezando Juan 1, versículo 2, dice que Jesucristo creó todas las cosas. Y aún así, aunque estuvo con el mero mero y el mero mero le estuvo enseñando, aún así se inclinó a sus emociones. Aunque tuvo la verdad, aunque tuvo la luz, aunque tuvo el pan de vida, aunque tuvo lo más excelente que existe, la máxima revelación para la humanidad, aún así Judas se inclinó hacia las emociones de avaricia. Aún así Judas se inclinó a las emociones de ambición. Yo no sé cómo sucedió, pero sí me dice una cosa, que tengo que ponerme trucha. Tengo que ser listo, porque emocionalmente somos débiles. Débiles. Hay muchos cristianos. Es más, yo mismo me pongo ejemplo, yo soy bien cristianote y voy en la calle y alguien me recuerda a mi jefita. Y luego decimos, me agarró mal parado y le recuerdo a su jefita. No, cuidado, porque lo que pasó es que las emociones son las que te controlaron, te dominaron. Por eso diste un mal testimonio. Por eso la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, del versículo 22 y 23, al acabar, dice, dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que yo por mí solo no me puedo dominar. No puedo tener control. No puedo tener control. Usted dice, yo tengo la fuerza de voluntad. No tiene nada. No tiene nada. Lo que necesita es verdaderamente al Espíritu Santo para poder tener dominio propio, aún sobre las emociones. Y entonces, si no, acaba vendiendo hasta su esposa, sus hijos, su mamá, no sé, por un billetito la gente hace tantas cosas. Y no les estoy mintiendo, había en los tiempos, hace muchos tiempos, muchos años atrás, los años del hermano Rubén, había cuando la gente por jugar cartas, ¿se acuerda? Apostaban que a la casa y hasta a la esposa y la perdían la casa, perdían la esposa, porque la apostaban en el póker. A Anakin y a su mamá los vendieron en un juego bueno, eso es otra historia. Volvamos, brothers, volvamos a la palabra de Dios. Juan capítulo 13, versículo 12. Vamos a darle rápido a esto, porque ya nomás nos queda media hora. Dice la Biblia, así que después que les hubo lavado los pies, aquí ya viene, ya terminó Jesucristo, tomó su manto, volvió a la mesa. Se vuelve a poner el manto Jesucristo, se vuelve a ceñir de su manto, se quita las ropas de sirviente, deja la toalla de sirviente y se vuelve a poner su manto. Dice, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y luego les explica, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí está la lección. Jesucristo dije, ya me puse de ejemplo. Y es asombroso el Señor Jesucristo, porque fíjese, aquí nos está dando un ejemplo de amor,
Un ejemplo de servicio. Esos niños tienen pulmón. Un ejemplo de amor, de servicio. Motivado por el amor viene el servicio, viene la humildad, motivado por el amor. Asombroso. Si usted recordará, por ejemplo, entre las ordenanzas que tenemos en otros lugares conocidos como sacramentos, que nomás reconocemos dos, es el bautismo. ¿Se bautizó Jesús o no? Sí. Por ejemplo. Tenemos la otra ordenanza, conocido en algunos lugares como sacramentos. La ordenanza es la cena del Señor. ¿Quién dio la cena del Señor? Jesucristo. Y aquí tenemos este asunto de lavado de los pies, y algunos lo toman literal. La verdad, a mí no me molesta. Hay iglesias que se quieren lavar los pies cada Semana Santa, lávese los pies. Es más, a lo mejor en una discusión hasta me ganan. Hasta podría decirle yo, ¿sabes qué? Si aunque el Nuevo Testamento no vuelve a repetir que nadie se lavó los pies, hágalo, porque aquí Jesucristo lo dijo, y si lo quiere interpretar de una manera literal, hágalo. El único otra parte donde se vuelve a mencionar sobre el lavado de los pies es de una manera muy pasajera. Pablo lo menciona a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5. Dice, algunos habéis lavado los pies de los santos. Pero así muy flash, ¿no? ¿Por qué no me molesta? Ay, brother, con tantas doctrinas torcidas que andan dando vuelta por ahí. Esta doctrina es una bendición, una chulada. O sea, comparamos esta doctrina a la doctrina de estar empujando a las personas para atrás, que según la palabra de Dios es un rechazo de parte de Dios, todas las personas que se caen para atrás. No, pues entonces esta sí está en la gloria, esta doctrina. Hay muchas doctrinas que han entrado a nuestras iglesias el día de hoy que son totalmente antibíblicas. Que la Biblia habla lo opuesto a lo que ellos proclaman. Así que el lavado de pies, hágalo. Para mí personalmente, si lo quisiéramos hacer, debería de ser en nuestra casa, cuando llega la visita. Cuando llega la visita. A ver, hermano, siéntese, aquí le damos... A ver, tráete el cepillito, la lima y... Tráete el... ¡Uy! De repente está hasta dándole a las uñas, ¿no? Esa es la aplicación que yo veo en la casa, ¿no? Ahí le da con el grinder o lo que sea a los talones de algunos brothers, hermanas por ahí. Pero si lo quiere hacer, denle. Es una buena doctrina para tener. Si sirve de algo. No tiene que estar vacía, porque la idea es que sea útil, que tenga servicio. Esa es la enseñanza. Porque la lección práctica que aquí Jesucristo nos está dando es humildad. Humildad empujada por amor. La humildad que es motivada por el amor. Un amor sacrificial, porque sí es un sacrificio. Y mire, aquí hay mucha tela que cortar cuando se trata de la humildad, pero hace apenas poco tiempo aquí se habló en un jueves. Ahora yo creo que 3 o 4 jueves atrás se habló de la humildad y estuvo muy bien ejecutado esa predicación de la humildad. Si usted quiere ver la predicación de la humildad, que fue una excelente aplicación, vaya y búsquela por ahí por Facebook o por la página de la iglesiahermosa.org. Y lo único que tiene que dar es $90 de donación y puede escuchar. No es cierto, es gratis todo. Usted vaya y busque ahí la predicación de humildad. Pero Jesucristo nos venía hablando del amor sacrificial. Llegamos a este punto donde, ok, ¿cómo te vas a sacrificar? ¿Cómo se ve tu amor sacrificial? Bueno, se ve con humildad. Se ve con humildad. Tienes que hacer la diferencia en esta sociedad. Si te quieres comportar igual que la sociedad, nunca te vas a ver humilde, nunca vas a demostrar amor. Entonces, al mostrarnos nosotros diferentes a la sociedad, Jesucristo nos pone un modelo y el modelo es Él mismo. Él mismo se pone ejemplo. Jesucristo nos enseña a amar, a amar. No a decir que amamos, sino a amar. La palabra de Dios
Entonces nos está dando el ejemplo a grandote de cómo amar de una manera útil, de una manera servible, de una manera eficaz, de una manera aplicable. Y es como la gente nos va a conocer en Juan capítulo 13, versículo 35, que ya llegaremos a eso. Jesucristo dijo, en esto todos conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros, con los otros. Es amor, es amor, es amor, es lo que nos va a identificar. Y está hablando del amor sacrificial. Amor sacrificial, es increíble, ahorita muchas personas dicen que son cristianos y no aman. Otro distintivo del cristiano es que ama, ama. Y cuando estamos hablando de amor, es amor sacrificial, no amor convenenciero o no es amor hasta donde no me incomodes. Es amor más allá de la comodidad, es amor más allá del sacrificio. De eso estamos hablando. Y para poder servir, pues necesitamos humildad. Porque mientras más humildad tengas, pues más podrás mostrar tu amor. Mientras más humilde eres, más puedes demostrar que amas. Mientras más arrogante o altivo o orgulloso seas, menos se ve el amor para con los demás. Menos. En lugar de regalar una buena chamarra, le das la que ya no sirve, la que ya tiene hoyos. ¿Por qué? Porque estoy dando lo que ya no me sirve. Pero cuando amas, das lo bueno, lo que te cuesta, incluso lo que quieres. Cuando amas a la gente, sacrificas muchas cosas que tú querías o quisieras para ti. Sacrificas incluso sueños, ilusiones. Cuando amas a las personas, te entregas por las personas, aunque tengas que sacrificar tu propia vida. Y no me refiero a sacrificar de morir, porque es posible que aquí en Estados Unidos no nos maten por ser cristianos. Pero cuando digo sacrificar su propia vida, estoy hablando de deseos que tenías, sueños que tenías, quisieras que tengo, pero no los puedes hacer porque amas. Y no los vas a hacer porque sabes que vas a lastimar a alguien, vas a herir a alguien. Y entonces sigues amando. Ese amor nos está hablando Jesucristo. Entonces el amor se ve. El amor se ve. Así. El amor se ve. Volviendo a 1 Corintios 13, nos habla tremendamente del amor. ¿Se acuerda? Dice el amor. ¿Qué se recuerdan de 1 Corintios 13? No busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Qué más? Todo lo espera, todo lo soporta. No es jactancioso. Yo le digo a mi esposa cuando llego al trabajo, el amor no tiene nariz. Me dice, no, este sí, vete a bañar, cochino. Pero es que el amor se ve, no se platica, no se habla. No es nomás un abracito, no es afecto. Ay, te amo, brother. I love you, my brother. No, el amor se ve. Si usted recordará la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 3, versículo 18, nos dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Así dice la palabra de Dios. No ames de palabra nomás. No estás nomás con que I love you, brother, I love you, brother. No, muéstralo. Para mostrar muchas veces tienes que ser humilde. Y lavar los pies es un acto de humildad que solamente se puede lograr por amor o porque alguien te obliga. Si eres un esclavo. Así que mis hermanos, ya sé que usted tenga amigos, muestre amor por sus amigos. Verdadero amor. Quiéralos aun cuando anden de fastidiosos sus amigos. Quiera a sus amigos en todo momento, aun cuando está viendo el partido de fútbol y el amigo sepa todo del fútbol. Usted ámalo. Está casado, quiera a su esposa, aun cuando ande
Usted sabe cómo andan a veces. Usted está casada, ame a su esposo. Aun cuando es él, ¿no? Así, bruto, terco. ¿Sí me entiende? Necio, testarudo. Algunos de ustedes están casados con algunas personas bipolares. Yo no quiero apuntar dedos, pero ame a su bipolar. Ame a su bipolar. No. Hay nadie más que la vaya a amar. Usted puede amar a esa persona, pero para amar le va a costar humildad, sacrificio, tiempo, dinero. Va a tenerse que negar usted mismo en varias ocasiones para poder mostrar el amor. Pero si no tiene a Jesucristo en su corazón, no va a poder amar. No va a durarle mucho ese amor. Así que me gustaría que vayamos a Dios en oración y digamos, Señor, enséñame a amar. Enséñame a amar. No como el mundo me ha enseñado, sino como tú me estás enseñando a amar.